Buenas tardes, como escucharon, la mesa del día de hoy, la de esta hora, se llama el papel del Poder Judicial en la implementación de la reforma constitucional en derechos humanos. Primero que nada, se disculpó el magistrado Lázaro Tenorio Godínez, se le presentó un compromiso muy urgente y entonces no nos va a poder acompañar. Pero tenemos aquí a dos grandes investigadores. Primero es aquí a mi izquierda Luis Miguel Cano López. Él es asesor de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y él nos va a platicar pues exactamente qué es lo que el papel que juega la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esto que es la implementación de la reforma de derechos humanos. Y a mi derecha tenemos al profesor Nicéforo Guerrero Espinosa, investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Salle, Ciudad de México. Primero que nada, yo creo que empezaría Luis Miguel. Él es abogado por la Escuela Libre de Derecho y cuenta con estudios de posgrado en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid, España. Ha sido cofundador de Litigio OLE, Organización de Litigio Estratégico en Derechos Humanos AC, director de la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela Libre de Derecho, consultor en Derecho Constitucional y Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, abogado de litigio estratégico de derechos humanos en Fundar, Centro de Análisis e Investigación AC, así como profesor del Seminario de Derecho Constitucional en la Escuela Libre de Derecho. 15 minutos de exposición y bienvenido. Muy amable, primero que toda la gente que sigue aquí, aunque la demora ha sido importante, es muy gratificante que conserve el interés por seguir conversando de estos temas. Muy agradecido también por la invitación a las instituciones. Tengo que aclararles que soy bateador emergente. La invitación original era para el doctor Carlos Pérez Vázquez, titular de la Coordinación de Derechos Humanos y Asesoría de la Presidencia, pero me toca estar aquí en su lugar. Tercero y más importante, lo que yo les voy a platicar es estrictamente mi opinión personal sobre lo que se ha hecho o algunas de las cosas que se han hecho desde la Suprema Corte de Justicia. Entonces, es vital que ustedes noten la diferencia entre los hechos que les narro sobre las actividades algunas de las actividades que se han impulsado en esta administración del ministro presidente Silva y mi opinión sobre la labor total de la Corte en la implementación de la reforma constitucional de los derechos humanos. Entonces, es mi opinión personal. Hechas las aclaraciones y los agradecimientos, les tendría que decir que habría que hacer una división entre la labor jurisdiccional y la labor de promoción de los derechos humanos. Desde la Coordinación de Derechos Humanos y Asesoría de la Presidencia de la Suprema Corte no hay funciones jurisdiccionales, pero sí hubo la encomienda al inicio de la administración para tener todas las actividades posibles de formación, capacitación, difusión sobre contenidos tanto de la reforma de derechos humanos como de la reforma al juicio de amparo. La previa reforma al sistema penal quedó un poco fuera de nuestra encomienda y eso explica cómo el avance que se dio fue en torno a las otras dos reformas. Aquí viene una primera opinión. Me parece que se leyó muy bien cuál podía ser el impacto de la reforma constitucional de derechos humanos, sobre todo en la labor jurisdiccional, en lo que toca a la mentalidad imperante en los poderes judiciales. Lo voy a sobresimplificar, incluso lo voy a caricaturizar. La mentalidad imperante era una mentalidad formalista, donde se asumía que quien juzga, juzga con los ojos cerrados y se expresa como si fuera boca muda de la ley. Si todavía quedan estudiantes o gente que se formó en Derecho, entenderán perfecto la referencia a la modernidad del derecho.
Se juzga con los ojos cerrados porque se cree ingenuamente que todas las personas son iguales ante la ley. Se juzga como boca muda de la ley porque en la ley ya se expresó la soberanía popular por medio de sus representantes. Y al Poder Judicial no le toca más que aplicar la ley a los hechos y punto. Esta mentalidad tradicional, formalista, ortodoxa, es la que hace 3 años imperaba en el Poder Judicial de la Federación y creo hoy que es la que sigue imperando mayoritariamente en los tribunales, tanto federales como locales. Sigue siendo mi opinión personal. La reforma constitucional da la oportunidad para revolucionar esta situación. ¿Por qué? Porque si toda autoridad en el ámbito de sus competencias tiene obligaciones correlativas al respeto y garantía de los derechos humanos, es la primera, cada autoridad, la primera obligada a criticar la legislación si la ley se ha de tomar de pretexto para violar los derechos humanos. Esa encomienda es de todas las autoridades y a las autoridades con funciones jurisdiccionales les toca hacer, digamos, la última trinchera en toda esta cadena de responsabilidades para enmendar la plana ahí donde todas las demás autoridades no han visto que lo primordial es el respeto de los derechos humanos y siguen poniendo de pretexto la ley, aunque la ley sea fuente de violaciones a derechos. Pero eso requiere que en el Poder Judicial se tenga, insisto, una mentalidad totalmente diferente a la de la boca muda de la ley. Tiene que ser el primer baluarte de crítica a la ley. Eso creo que mayoritariamente no se ha dado. Pero además, las personas en este país somos iguales en derechos, tenemos igual dignidad, pero somos totalmente diferentes. Esto hay que reconocerlo. Somos personas diferentes. Qué bueno que seamos diferentes. Qué horror el día que todo el mundo sea igual. No en cuanto a derechos, porque en cuanto a derechos y dignidad sí somos iguales. Pero si la justicia es ciega y no ve que está juzgando un caso donde hay involucradas niñas o niños, adolescentes, personas privadas de libertad, personas indígenas y así todo lo que ustedes quieran y manden, estará al final discriminando por no haber notado las diferencias. En ese sentido, la Corte ha emitido un montón de publicaciones que intentaron recopilar los mejores principios, los mejores estándares en materia de derechos humanos en varias materias. Quedan pendientes varios, hoy que escuchaba en las otras mesas, sin duda queda pendiente un protocolo de actuación para quienes imparten justicia en el caso de personas privadas de la libertad, por ejemplo, pero sí se tuvieron muchos otros protocolos. Esos protocolos, uno de esos lo tiene usted en sus manos. Esos protocolos son herramientas. ¿Por qué eran necesarios estos protocolos? Y de nuevo aquí viene mi opinión. Los protocolos son un hecho, mi opinión sobre los protocolos. Porque la gente no estaba preparada para de tajo con la reforma conocer todas las fuentes del derecho internacional de los derechos humanos. Lo que les digo es grave, pero es real. Es grave porque quien juzga tiene que conocer el derecho para que cuando le den los hechos pueda juzgar adecuadamente, pero la realidad es que la gente en los tribunales no conocía el derecho todo, conocía solo el derecho que normalmente aplicaba, el derecho al que se había habituado a aplicar, que era el derecho de origen interno. Viene una reforma que nos hace patente lo que ya era de todos modos exigible, porque las fuentes de derecho internacional de derechos humanos eran fuentes de derecho desde antes de la reforma de 2011, era obvio. Pero como en las carreras no nos daban esa formación, como en las carreras no se mencionaban, pues tampoco podíamos esperar peras de un olmo. Nunca en las escuelas se daban materias de derecho internacional de los derechos humanos como queríamos que cualquiera en el foro o en las instituciones que nos gobiernan tuviera esos conocimientos. En el Poder Judicial así sucedía. Es rarísimo que ustedes encuentren sentencias previas al 2010 sobre
que incorporen, que dialoguen, que argumenten sobre fuentes de derecho internacional de los derechos humanos. Viene la reforma, viene la obligación expresa, viene la necesidad y la preocupación de quienes imparten justicia. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque ahora tenemos media biblioteca que aplicar y no la conocemos. Y entonces en la Corte se dieron, en la presidencia se impulsaron herramientas con otros actores, como buscadores jurídicos avanzados sobre derechos humanos. Hoy lo ponen ahí, pueden poner la palabra y les van a venir todas las resoluciones de la Corte Interamericana sin necesidad que las hayan leído antes. Y pronto también las del Sistema Universal. Las compilaciones que les dicen cuáles son los más altos estándares sin que ustedes tengan que ver cuántos tratados hay, cuántas declaraciones hay y qué cosas. Son un inicio, pero de nuevo, son solo una herramienta que depende del arbitrio judicial. Y aquí hay otro pendiente muy importante, en mi opinión. En mi opinión, quienes están en los juzgados y tribunales, incluida la Suprema Corte, tienen que tener humildad de servicio a la gente. Por muchos años se nos ha acostumbrado a decir que se imparte justicia, y es una noble labor y una gran responsabilidad, pero hay veces que parece que quien imparte justicia se le olvida que lo hace como un servicio público del cual tiene que rendir cuentas. Y parece que las decisiones son infalibles, y parece que no podemos criticarlas, y que parece que si las cuestionamos estamos poniéndonos en un plano que no tenemos, porque tenemos que confiar a ciegas en que se impartirá justicia. Eso no es posible en un Estado democrático respetuoso de los derechos humanos. La labor judicial tiene que ser criticada constantemente, abiertamente, y se tiene que exigir rendición de cuentas. Todo eso, en mi opinión, de nuevo, es un pendiente para que esta reforma se aterrice. Y sin duda, esta no es una labor que recae nada más en la Suprema Corte, no es una labor que recae solo en el Poder Judicial, es federal, es una labor que recae en todos los poderes judiciales locales. Y aquí tenemos que cambiar una mentalidad, colegas, que es de veras insoportable, por lo menos para mí. Esta mentalidad de jerarquía, en donde si ya lo dijo la Suprema Corte, compuesta por 11 infalibles mentes que nunca se equivocan, es así y no puede ser de otra manera. Y si yo soy integrante de un tribunal colegiado, no puedo más que coincidir con lo que la Corte dijo. Y si soy titular de un juzgado, menos. Y si estoy en un Tribunal Superior de Justicia de un Estado, menos. Y si soy mero litigante, ya me salí del Poder Judicial, pues sería un tonto si yo no valorara como dogma lo que ya dijo la Suprema Corte. Esta mentalidad jerárquica nos está matando en las posibilidades de la labor jurisdiccional. No es democrática. La Constitución es de todo mundo. Todo mundo tiene una idea sobre lo que la Constitución dice. Perfecto. El derecho es ambiguo, sin duda, pero no es ambivalente. La Constitución está dando una encomienda y la encomienda es clara. Tienes que proveer en todos los casos la mayor protección posible para favorecer a las personas y la garantía de sus derechos. Esa es una obligación. Y eso nos da como deber exigirla, exigir eso, no en los discursos, porque en los discursos todo el mundo va a hablar de cómo se han respetado los derechos humanos. Yo aquí también podría traer un discurso acartonado, tradicional, diciéndoles todas las medidas que hemos tomado, pero ese no es el tipo de personas que estamos en ese equipo en la coordinación. Somos otro tipo de personas, me quedan 5 minutos, muy bien, que lo que les dice y lo que les invita y lo que les ruega es que ustedes se inquieten para que lo exijan. Tienen que exigir que en las sentencias se favorezca la mayor protección de los derechos. Yo puedo con Santiago Corcuera coincidir, aunque tal vez yo diga que en vez de en el cucurucho, en el roof garden del edificio normativo de México han quedado las restricciones. Quizá puedo coincidir en eso, sí, soñando que yo algún día tengo un penthouse con un roof garden.
Pero lo vital es ver que ahí, en esas discusiones en el Pleno, hubieron dos mentalidades enfrentadas y no fueron dos mentalidades plausibles y correctas a partir de la reforma. Hubo una mentalidad equivocada que leyó la reforma en una línea menos favorable a las personas y hubo otro bloque que la leyó a su mejor saber y entender en lo que más favorecía a las personas. Y eso nos tenemos que dar cuenta, porque sin eso no podemos después querer implementar cosas. Es bien frustrante querer mandar mensajes de derechos humanos y que luego te respondan, pero la Corte ya dijo lo contrario y es la Corte y nunca se equivoca y nunca además la puedes cuestionar porque hace un par de semanas dijo también que su jurisprudencia no podía ser inaplicada por control difuso, punto, se acabó. Bueno, ahora imagínense que esto lo traduces al mensaje en los tribunales superiores de justicia y les recuerdas que son garantes de derechos humanos, porque ese es el mensaje que llevamos durante estos años, durante esta administración. Ustedes son garantes de derechos humanos. Ustedes son personas, funcionarias y funcionarios públicos que dialogan directamente con la Constitución. Es su responsabilidad que en cada caso, en cada procedimiento, en cada auto y sentencia que dictan, se aseguren de que la mejor defensa de los derechos humanos se ha llevado a cabo. Y entonces lo recibían alguien con asombro, alguien con preocupación, la mayor de las personas con incredulidad, decían, caramba, pues ya no se ha preocupado. Esta es la otra parte. Eso, si ustedes, que intuyo y con eso ya me callo, no están en el Poder Judicial, no lo exigen, discúlpenme, no les va a caer del cielo. Podrán esperar ahí sentadas y sentados a que el ala progresista de la Suprema Corte, que no existe y que está en minoría y que va a escasear todavía más el año que viene, les cambie la vida a ustedes, a los plenos, a los tribunales y a los juzgados y a los tribunales de los estados. Esperen sentadas y sentados. O pueden ustedes tomar la reforma en sus manos y como personas en una democracia que algún día ojalá logremos, demandar por lo menos socialmente a que se les cumplan sus derechos. Si eso no pasa, lo que yo les cuente de implementación es un discurso vacío y para eso yo no vine, yo creo que me invitaron para otra cosa, bueno, invitaron a mi jefe, pero yo sí lo estoy cubriendo con estas mis opiniones personalísimas, con este mensaje para ver si detono un diálogo antes de irnos a comer, lo que me daría mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Miguel. Bueno, continuaremos con la exposición del profesor Nicéforo Guerrero Espinosa, que como saben ya es investigador aquí en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Salle. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de La Salle, maestro en Terapia Familiar por el Instituto de Terapia Familiar Sencalli, maestro en Derecho Familiar por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados y doctor en Filosofía de Derecho por la Universidad de Anáhuac del Sur. Ha tenido experiencia docente en universidades, en el Tribunal Superior de Justicia, y él es el responsable, como saben, del área de Filosofía Jurídica y Derechos Humanos. Le doy la palabra. Muchísimas gracias. Pues bien, creo que uniendo un poquito este pensamiento, no solo tendríamos que reflexionar en cuanto al papel del Poder Judicial, sino también sería indispensable plantearnos qué se está haciendo en la formación de los abogados o de los litigantes que van a asistir a este Poder Judicial. En una sociedad que se precisa jurídicamente organizada, sería necesario respetar la dignidad humana para garantizar los derechos humanos. De ahí que el jurista español Rafael Asís sostenga: los derechos como instrumentos jurídicos no pueden comprender si no se toma en cuenta la justificación moral de los mismos. En este sentido, Rafael Preciado Hernández, el filósofo, dice que la alteridad como fundamento del derecho mismo es el sustento en donde se encuadran los derechos humanos. En ese sentido, el derecho debe salvaguardar el respeto a las diferentes culturas
y la diversidad de creencias por el solo hecho de venir de otro ser humano. Hablar de derechos humanos, podríamos, sí, irnos a un discurso, pero sería más importante ver qué es el respeto al prójimo, como se puede entender un derecho humano verdadero. Y creo que estamos llegando a estos momentos en donde no estamos viendo al otro como propio y estamos exigiendo, ante problemas que están surgiendo en la sociedad, esta falta de integridad y de formación eminentemente humanista. La relación con el otro implica querer comprenderlo. Y no podemos hablar de un derecho si no existe el otro. El derecho siempre se dará en función del otro. Por eso sería necesario, no solamente en el Poder Judicial, yo les abriría algo que en clase siempre se los comento. La justicia es una vivencia que se aprende desde casa. Si los ciudadanos realmente comprendiéramos esto, quizá la formación de los derechos humanos empezaría en la sociedad misma. Y entonces no tendríamos que culpabilizar hacia los otros lo que por derecho y por obligación nos compete a los ciudadanos. La ley, de alguna forma, tenemos que entenderla no solamente en el ámbito de un derecho positivo. Ya García de Rentería diría que el derecho no se agota en la ley, y el filósofo Ronald Dworkin diría muy claramente, el derecho es algo más allá que un sistema rígido de normas. Tenemos que empezar a entender que ahora estamos viviendo una época en donde las voces deben de ser escuchadas. De ahí que parte de toda esta reforma en derechos humanos también de alguna forma tiene que ver con los métodos alternos de solución de controversia, en donde se están buscando por medio del diálogo arreglar nuestras diferencias. Pero entonces cabría reflexionar en este sentido. El problema esencial de toda sociedad es conciliar y equilibrar el bien individual con el bien común. La sociedad y el bien común que se procuran son necesarias para que la persona pueda desarrollar y perfeccionarse en un ámbito social. El hombre está obligado a contribuir al sostenimiento y progreso del mismo, lo que redundará en su beneficio y la comunidad tendrá el derecho de exigir a los particulares tal contribución. Y creo que ahora llega este momento en donde los ciudadanos también tenemos que expresarnos, tenemos que ser escuchados para que así sí los poderes en un momento dado puedan garantizar lo elemental de las personas, su dignidad. El derecho es una ciencia que atribuye lo suyo de cada quien en las relaciones personales y en situaciones concretas. Como toda ciencia, el derecho parte de la observación de la realidad, específicamente de la realidad de los actos humanos y de las relaciones sociales motivadas por el intercambio de bienes y servicios. Pero ¿cómo implementamos estas reformas en los centros de educación en donde se enseñan a los futuros litigantes? Los centros de enseñanza se ven agobiados por presiones de distinta índole, tanto sociales, políticas, económicas, y cabría reflexionar si muchas instituciones nos educan no solamente para aprender lo técnico, sino muchas veces se olvidan para aprender a resolver problemas. En trabajo colectivo, en trabajo de solidaridad vital, en donde sea necesario no solamente que nuestros futuros abogados y litigantes, sino la sociedad misma, busque siempre un ganar-ganar. Sería necesario y urgente revisar el modelo educativo. Los problemas van de la mano. Si en una sociedad no se educa adecuadamente en estos principios de armonía social, no podríamos realmente alcanzar una cultura de paz. Y creo que esa parte esencial de hablar de un derecho humano es alcanzar precisamente lo que la voz Concordia implica, un corazón unido. Los derechos humanos y el respeto a esta dignidad tendrían entonces que empezar no solamente en los centros educativos, tanto en el Poder Judicial también existen algunos cursos, pero yo volvería a insistir y cabría recordar a los antiguos. Platón decía, queremos sociedades justas, formemos jóvenes justos, queremos jóvenes justos, formemos familias justas. Y entonces necesariamente este ámbito educativo tendría que empezar a permear para empezar a resolver nuestras diferencias. Las universidades no solo deben de enseñar aspectos técnicos, sino un desarrollo integral de sus jóvenes,
De manera congruente, buscar que el alumno sea más exigente en su aprendizaje, en su autoestima, en su persona, y así se generen nuevas maneras de aplicar el derecho, buscando el respeto a los derechos humanos para alcanzar una mayor calidad de vida y una sociedad justa. Es por ello que cuando la justicia se experimenta como vivencia, entonces podemos hacer de esta virtud lo que la vida misma exigiría, pues el juez que llevamos dentro, que es la conciencia, nunca podrá ser engañado. Con razón el estagirita Aristóteles afirmaba: la justicia es la virtud por excelencia, de belleza inigualable, como el lucero que resplandece al amanecer y al atardecer. De esta manera yo quisiera invitarlos a la reflexión con una cita del educador don Miguel de Unamuno. La universidad tiene que ser un centro de alta cultura y en tal respeto puede y debe sostenerse que sin perjuicio de sus obligaciones docentes ha de ser el catedrático un ciudadano a quien el Estado sostiene y proteja para que investigue, escudriñe, frague doctrinas que sin esa protección y sostén y abandono a la libre concurrencia no podría investigar, escudriñar ni fraguar. La alta cultura, la filosofía, la ciencia pura, las especulaciones desinteresadas, todo lo supremo intelectual es la flor de la estufa que casi todas las sociedades, y es más, en la nuestra, es el hijo del espíritu y permanecería sin quedarse sin el concurso de las demandas públicas. Y cabría simplemente volver a citar al pensador sudamericano Simón Bolívar. El avance de un país va en camino por el avance que tiene su educación. El reto no solo está en el Estado, ni en un poder judicial y en un poder legislativo. Está en nosotros, ciudadanos libres, en donde sea nuestra voz que lleve a la paz, pues necesitamos de otros para vivir en una sociedad justa. Muchas gracias. Pues excelente exposición de ambos participantes. Un poco para redondear, bueno, teniendo en cuenta que lo importante en este panel es ver qué puede hacer el Poder Judicial para implementar esta reforma constitucional y tomando lo que han dicho ambos expositores, yo creo que podríamos resumir que el Poder Judicial podría implementar esta reforma a partir de 3 ejes. El primero, el más obvio, es a través de su actividad jurisdiccional. Los jueces, los funcionarios judiciales, debemos preguntarnos qué significa la reforma constitucional y que no quede la reforma constitucional como una forma, una abstracción ahí en la Constitución, sino que hay que dotarla de contenido y contenido práctico, porque nosotros somos abogados, ¿no? Y somos juristas, esto se practica, ¿no? No puede quedar nomás como un discurso, como retórica pura. Para eso, ¿qué hay que hacer? Pues bueno, pues los jueces tenemos que estar capacitados, los auxiliares, los secretarios también, y en constante diálogo con otros actores involucrados en esta tarea. La otra función importante que es la que aquí nos expusieron es la actividad de promoción, donde yo creo que se ha hecho en estos últimos años una labor muy importante por parte de la Suprema Corte, sobre todo Presidencia, a partir de pues la coordinación de derechos humanos, sobre todo, ¿no? Está el buscador avanzado, están los protocolos, está mucha actividad también de capacitación, está la unidad de igualdad y género. Hay más cosas por hacer todavía. Yo creo que también no solo la Suprema Corte, sino también el Consejo de la Judicatura y los tribunales superiores de justicia de cada estado, pues tienen que darle prioridad a otro de los puntos que nos acaban de mencionar los expositores, y esa es la capacitación, no solo de los funcionarios judiciales, sino también de los litigantes, porque parece a veces que el amparo es un conocimiento de brujos que pocos saben, ¿no? Que solo los llamados amparistas son los que pueden acceder a eso y poder implementarlo. Yo creo que no. Lo que se trata con esta reforma, que es no solo de derechos humanos, sino de garantías, es que el amparo y los recursos judiciales que tenemos sean sencillos y eficaces. Y eso es importante que para que eso se dé, no solo hay una transformación dentro del seno del Poder Judicial, sino también de las personas que acceden a él. Son litigantes y eso empieza por
otro de los lugares que también nos mencionaron los expositores, que son las universidades. Si desde las universidades no cambiamos esta perspectiva, esta enseñanza, si no se cambian los planes de estudio, el cambio va a ser muy lento entonces, ¿no? Es un diálogo. Y el tercer eje, que es, que yo le llamaría el eje de coordinación con otros actores. Los tribunales superiores, la Suprema Corte, principalmente, obviamente, también tienen que tener un diálogo continuo con el Poder Legislativo, con el Poder Ejecutivo, que al final todo este curso, o vamos a ver el curso, ¿no? Pues está tomando cada uno de los actores importantes en esta implementación de la reforma de derechos humanos. Faltaría agregar, pues darle mucho hincapié a las universidades, obviamente a la sociedad civil organizada, que los tribunales también tengan ese diálogo, pero también, por ejemplo, con tribunales internacionales y tribunales constitucionales de otros países. No hay que olvidar que también no solo el derecho internacional es fuente, sino también, pues obviamente la doctrina y también las decisiones del derecho comparado de otros tribunales, que pues muchas veces llevan mucho más rato teniendo una experiencia en esta materia, ¿no? Yo creo que así encerraría esta labor del Poder Judicial y bueno, pasamos yo creo que a la sesión de preguntas y respuestas a nuestros expositores.